cuando mi propia hija me gritó: «Si no ayudas, eres una egoísta», exigiéndome la mitad de mis ahorros para mantener a su suegra floja mientras esa mujer se comía mi pan con desprecio. El mundo se detuvo. Sentí un zumbido agudo en los oídos y mis manos, quemadas por años de trabajo frente al comal, temblaron violentamente sobre la mesa. Pero ese temblor no era miedo. Fue el momento exacto en que la furia jarocha despertó para cerrarles la puerta en la cara para siempre. Antes de continuar con este relato que te helará la sangre, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia. Esta es una lección de vida sobre la dignidad que muchas madres olvidan defender y que necesitas escuchar. Quédate hasta el final para descubrir cómo recuperé mi paz. Te prometo que el desenlace valdrá cada segundo. Hola, soy Doña Toña. Tengo 58 años y vivo en el caluroso puerto de Veracruz. Toda mi vida me he partido el lomo vendiendo antojitos para sacar a mi familia adelante, creyendo que el sacrificio de madre no tenía límites. Pero nunca imaginé que tendría que defenderme del enemigo que yo misma crié. ¡Ay, qué calorón! Ni porque ya se metió. El sol se quita este bochorno húmedo que se te pega al cuerpo como una segunda piel. Pero no me quejo. No, señor. Ese sudor en la frente y el olor a manteca hirviendo y masa de maíz que traigo impregnado en el delantal son la prueba de que hoy fue un buen día. Uno de esos días benditos. Terminé de pasar el trapo húmedo por la última mesa de plástico roja, asegurándome de que no quedara ni una gota de esa salsa roja picosa que tanto les gusta a los clientes. Y sentí ese alivio sabroso que te da cuando por fin bajas la cortina de metal del negocio. Mi pequeño local no será un palacio, pero es mío. Cada ladrillo, cada silla, cada kilo de masa lo he pagado yo solita. Me fui derechito a la cocina de atrás, donde tengo mi santuario. Ahí, entre los frascos de especias y el comal que ya se ganó su descanso, saqué mi tesoro, una lata vieja de galletas danesas, de esas azules que todo mundo tiene en su casa, llenas de hilos y agujas, pero la mía no. La mía tiene algo mejor. Con las manos todavía oliendo a cilantro y cebolla, destapé la lata y empecé a contar la venta del día. Billetes de a 50, de a 100 y un par de 500 que cayeron gracias a unos turistas que pidieron para llevar. Sonreí al ver el montoncito. A mis 58 años nadie me mantiene. Yo soy mi propia patrona y eso, créanme, se siente mejor que cualquier cosa. De fondo, la radio vieja que tengo colgada en la pared tocaba un danzón bajito, una de esas melodías que te hacen mover los hombros sin querer. Me sentía plena, tranquila, pensando que mañana podría ir al mercado a comprar carne fresca sin tener que tronarme los dedos por el precio. Cerré la lata con cuidado y la escondí en el hueco detrás de la alacena, ese rincón secreto que solo yo conozco. Estaba a punto de quitarme el delantal y prepararme un café con leche, cuando el sonido del celular rompió la magia. El nombre en la pantalla brillaba con una insistencia que me dio mala espina. Sofía, sentí un piquete en el estómago, inmediato. No fue esa alegría que una madre debería sentir cuando llama a su hija mayor, y que la Virgen me perdone por decirlo, pero es la verdad. Fue un nudo, una advertencia. Mi intuición de madre, esa que nunca se equivoca, y que es más precisa que el servicio meteorológico, cuando anuncia norte, me dijo que esa llamada no era para saludar. Contesté tratando de sonar normal, diciéndole: «Hola, mi hija, buenas noches». Pero ella no me dejó ni terminar el saludo. No me preguntó cómo estaba, ni si había cenado, ni si iban las piernas de estar parada todo el día. Su voz sonó seca, cortante, con esa prisa que tiene la gente cuando ya trae el discurso ensayado. Me preguntó directamente si estaba en casa. Así a secas le dije que sí, que acababa de cerrar el puesto y entonces soltó la bomba. Me dijo que iba para allá, que ya estaba en camino y que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Antes de que pudiera preguntarle si venía sola o si pasaba algo grave con los niños, colgó. Me quedé parada en medio de mi cocina con el celular en la mano y el silencio, zumbándome en los oídos.
El danzón seguía sonando, pero ya no me parecía alegre, sino melancólico. Miré hacia la alacena donde acababa de esconder mi dinero y sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el aire de la noche. Sofía nunca viene a visitarme a estas horas solo por gusto. Cuando mi hija viene con esa urgencia y ese tono de voz que no admite réplicas, es porque trae problemas en la bolsa. O peor aún, porque viene a pedir algo que cree que le corresponde. Suspiré profundo, encomendándome a todos los santos, porque aunque una quiera hacérsela fuerte, en el fondo sabe que cuando los hijos tocan a la puerta con exigencias, a una se le dobla el corazón o se le rompe la paciencia. Y algo me decía que esta noche mi paciencia iba a ser puesta a prueba como nunca, mientras esperaba a que llegaran. Sentada en mi silla de mimbre, la mente me traicionó y se me fue de viaje al pasado. Justo a esos días grises de hace 15 años, cuando enterré a mi marido, me acordé de cómo se sentía el peso de las cubetas de tamales hundiéndome los hombros, caminando bajo los aguaceros del puerto, cuando las calles se convertían en ríos. Mis rodillas, que ahora me truenan cada vez que va a cambiar el tiempo, son el testigo silencioso de esas caminatas interminables. Cada paso que daba, cada tamal que vendía puerta por puerta tragándome la vergüenza y el cansancio, tenía un solo nombre escrito: Sofía. Me quité el pan de la boca para que ella no tuviera que vender comida como yo, para que pudiera presumir su título de contadora y trabajar en una oficina con aire acondicionado, lejos del calor de los fogones. El ruido de un motor afuera me sacó de mis recuerdos. Al abrir la puerta me di cuenta de que mi hija no venía sola. Detrás de ella, bajando del coche con esa lentitud exagerada de quien se siente merecedora de todo, venía doña Cuca, su suegra. Sentí que la sangre se me iba a los talones. Esa mujer siempre entra a mi casa como si me estuviera haciendo el favor de visitarme. Pasó al comedor echándose aire con la mano de forma teatral, y lo primero que salió de su boca no fue un «buenas noches», sino una queja amarga sobre el calor infernal que hacía en mi sala. ¿Y cómo era posible que a estas alturas yo todavía no tuviera un aparato de aire acondicionado decente? Intenté ofrecerles un vaso de agua de limón para refrescar el ambiente, pero Sofía ni siquiera se sentó. Sus ojos, que antes me miraban con cariño, ahora escaneaban la mesa del comedor como un halcón buscando presa. Y ahí fue donde cometí mi error. Mi gran descuido entre las prisas del cierre y la contabilidad del día había dejado olvidado sobre el mantel de hule el estado de cuenta del banco. Ese papelito que confirmaba el fruto de tantos años de ahorro y privaces. Sofía lo tomó entre sus manos antes de que yo pudiera reaccionar. Vi cómo sus ojos se abrían desmesuradamente al leer la cifra final. No hubo preámbulos ni suavidad. Se giró hacia mí con el papel temblando en su mano y me lanzó la acusación como si yo hubiera cometido un delito. Me reclamó con voz dura que cómo era posible que tuviera más de 200,000 pesos guardados y no les hubiera dicho nada, como si mi dinero fuera un secreto sucio que yo tenía la obligación de confesarle. Sentí la vergüenza ajena quemándome la cara, pero lo peor vino después. Doña Cuca, que ya se había acomodado en la mejor silla, aprovechó el silencio tenso para clavar su aguijón. Con esa voz empalagosa que usa para disimular el veneno, soltó un comentario al aire diciendo que qué bendición que yo tuviera dinero de sobra mientras ellas estaban ahí sufriendo y tronándose los dedos para conseguir sus medicinas. Ese de sobra me golpeó en el pecho más fuerte que cualquier insulto, porque ellas veían en un papel una cifra, pero no veían las quemaduras en mis brazos, ni los 15 años de soledad que me costó juntarlo. Lo que salió de su boca a continuación no fue una petición, fue un asalto a mano armada, pero sin pistolas, solo con palabras que dolían más que una bofetada. Sofía, con una frialdad que me heló la sangre, me exigió, así como lo oyen, me exigió que le entregara la mitad de mis ahorros. 100,000 pesos, dijo, ni uno menos. Y no era para una emergencia de mis nietos, ni para pagar una deuda suya. Era para pagar la renta atrasada de doña Cuca y unos supuestos tratamientos médicos privados,
porque según ella su marido no ganaba lo suficiente para mantener a su madre. Me estaba pidiendo que me levanto a las 4 de la mañana a palmear tortillas, mantuviera a la mujer que se ha pasado la vida criticándome desde la comodidad de su sofá. Pero el verdadero golpe, el que sentí que me partía el alma en dos, vino justo después, cuando le dije que ese papel estaba en la mesa por error. Sofía se le salió decir que ya lo sabía, que llevaba semanas sospechando que tenía dinero guardado porque había revisado mis cajones. Ahí fue cuando el mundo se me detuvo. Mi propia hija, la niña que yo cargué en mi vientre, había entrado a mi recámara, mi santuario, y había hurgado entre mi ropa interior y mis recuerdos más sagrados buscando dinero, como si fuera una ladrona vulgar. Esa invasión a mi privacidad, esa falta de respeto tan profunda a mi casa y a mi persona, me dolió 1000 veces más que si me hubieran robado la cartera en el mercado. Sentí cómo se me subía la presión de golpe. Un zumbido agudo se me instaló en los oídos tapando el ruido del ventilador de techo. Mis manos empezaron a temblar sobre mi regazo y no podía controlarlas. Las miré fijamente y vi las manchas de quemaduras viejas, la piel curtida por el calor del comal, las uñas cortas y maltratadas por el trabajo duro. Luego levanté la vista y vi las manos de doña Cuca suaves, sin una sola marca de esfuerzo, con las uñas pintadas de rojo perfecto. La muy cínica había agarrado una concha de la canasta de pan sin pedir permiso y se la estaba comiendo a mordidas pequeñas, mirándome con esa superioridad burlona mientras yo sentía que me faltaba el aire. Intenté hablar, defenderme, pero Sofía no me dejó. Sacó la carta que todas las hijas ingratas guardan bajo la manga. El chantaje emocional, me miró a los ojos y me dijo que era una egoísta, que el dinero era para la familia y que yo ya estaba vieja, que para qué quería tanto si doña Cuca estaba sufriendo. Me dijo que si no ayudaba, demostraba que no tenía corazón. Escucharla retorcer el significado de la palabra familia para justificar su abuso fue la gota que derramó el vaso. Querían que me sintiera culpable por asegurar mi vejez. Querían que les pidiera perdón por haber trabajado toda mi vida. Ese zumbido en los oídos que sentía momentos antes, ese que amenazaba con tumbarme, de repente se cayó. Fue como si alguien hubiera bajado el volumen del miedo para subirle todo el volumen al coraje. Dicen que el miedo a perder el cariño de un hijo es lo que nos mantiene a muchas madres calladas y sumisas, aguantando desprecios. Pero en ese instante, viendo a doña Cuca comerse mi pan y a mi hija exigiéndome el fruto de mi sudor, el miedo se me esfumó. Lo que sentí subirme desde los pies no fue la presión, fue la furia jarocha, esa que es caliente como el viento del norte y que no perdona. Me levanté de la silla de golpe y juro por mi madre que en paz descanse, que el dolor de mis rodillas desapareció por completo. Me planté frente a Sofía apoyando las manos en la mesa y la miré a los ojos. Pero ya no la miré como la madre que perdona todo, sino como la mujer que se respeta a sí misma. Mi voz salió ronca, pero firme, sin temblar ni un poquito. Le dije claramente que ese dinero era mi vejez. Le expliqué vocalizando cada palabra para que no hubiera dudas que esos ahorros no eran para pagar las comodidades de la madre de su marido, una mujer que tuvo exactamente los mismos años de vida que yo, las mismas oportunidades y las mismas 2 manos, pero que decidió no usarlas para trabajar. Le recordé que mientras yo me quemaba las pestañas vendiendo tamales bajo la lluvia, su suegra estaba muy cómoda en su casa viendo telenovelas y que no era mi obligación ni ante la ley ni ante Dios financiar la flojera de nadie. El silencio que se hizo en el comedor fue pesado, pero no duró mucho. Justo cuando Sofía abría la boca para contestarme alguna barbaridad, escuchamos el rechinido inconfundible de la puerta de mi de Mosquito. La entrada era doña Chole, mi vecina y comadre de hace 30 años. Entró con su taza vacía en la mano, gritando el clásico buenas noches y preguntando si tenía una poquita de azúcar que le regalara el pretexto más viejo de los barrios veracruzanos para ir a chismear o a ayudar. Chole no necesitaba azúcar.
Lo que necesitaba era asegurarse de que yo estuviera bien, porque los gritos se debían escuchar hasta la esquina. Al ver las caras largas y el ambiente tenso, no se fue. Al contrario, cruzó los brazos y se paró a mi lado como un soldado, sin decir una palabra, pero con esa presencia que te dice, aquí estoy y no estás sola. La presencia de Chole envalentonó el ambiente, pero también desató a la bestia. Doña Cuca, que hasta ese momento se había hecho la víctima silenciosa, se levantó de la silla tirándola hacia atrás. Se sacudió las migajas de mi pan sobre mi piso limpio con un desprecio que me revolvió el estómago y me soltó el insulto a la cara. Me gritó avariciosa. Me dijo que era una mujer miserable, que prefería ver sufrir a la familia antes que soltar un peso, y que ojalá el dinero me sirviera de cobija cuando me muriera de frío. Esa palabra avariciosa fue la llave que cerró mi corazón y abrió la puerta de mi casa. No le contesté el insulto. No valía la pena gastar mi saliva. Caminé con paso firme hacia la entrada. Quité el pasador y abrí la puerta de par en par, dejando que entrara el ruido de la calle y el aire nocturno. Me giré hacia ellas, señalando la salida con el dedo índice bien estirado, y les dije lo que debía haberles dicho desde que llegaron. Les grité que mi casa no era un banco para sacar préstamos a fondo perdido, ni una beneficencia para mantener a gente que no quiere trabajar. Les ordené que se largaran así, sin rodeos. Sofía intentó protestar, llamándome mamá con un tono de advertencia, pero yo ya no estaba escuchando chantajes. Les repetí que se fueran y que no volvieran hasta que aprendieran a respetar el techo donde estaban paradas. Y por primera vez en mi vida, miedo en los ojos de mi hija. El miedo de saber que esta vez su madre no iba a ceder cuando las luces traseras del coche de mi hija se perdieron en la oscuridad de la calle. Todavía escuchaba el eco de sus gritos rebotando en las paredes de mi casa. Sofía se fue jurando que no volvería a poner un pie aquí, gritándome que me iba a arrepentir de haberle dado la espalda a mi propia sangre, como si defender mi dignidad fuera un pecado mortal. Me quedé parada en el umbral, agarrada al marco de la puerta porque las piernas me temblaban como si fueran de trapo. Fue una mezcla extraña de adrenalina y dolor. Ese dolor seco que una siente cuando se le rompe algo por dentro que sabe que ya no tiene arreglo. A la mecha pensé, qué lejos hemos llegado por unos pesos. Doña Chole, que seguía ahí firme como un roble, se acercó despacito y me puso una mano en el hombro. No me dijo que todo iba a estar bien, porque las dos somos mujeres viejas y sabemos que hay cosas que no se arreglan con palabras bonitas. Simplemente me dijo, Pachi, cerra la puerta que se mete el sereno y los mosquitos. Le hice caso. Pasé el cerrojo. Ese sonido metálico del seguro entrando en su lugar sonó definitivo, como si estuviera cerrando un capítulo de mi vida que ya me estaba costando demasiado caro mantener abierto. Cuando me giré, vi mi sala vacía sin el aire acondicionado que tanto exigía la consuegra. Pero por primera vez en años sentí que el aire entraba limpio en mis pulmones, fresco mío. Me dejé caer en mi mecedora frente al altar de la Virgen del Carmen y me permití llorar un poquito, no de tristeza, sino de desahogo. Lloré por la niña que cargué en brazos y que hoy se había convertido en una desconocida capaz de robarme. Pero también lloré de alivio. Entendí, con el corazón todavía acelerado, que criar hijos no significa firmarles un cheque en blanco de por vida. Entendí que el amor de madre es incondicional, sí, pero el abuso no se puede tolerar. Venga de quien venga. Si quererla significaba dejar que me pisotearan y me quitaran lo que me gané, quemándome las manos en el aceite. Entonces, prefería que me quisieran de lejitos. Chole se fue al rato, respetando mi silencio, y yo me fui a la cocina. Necesitaba consuelo y para una jarocha como yo, el consuelo huele a café. Puse a calentar la leche y preparé mi café lechero, ese que se sirve espumoso y caliente. Mientras el olor a café tostado llenaba la cocina, desplazando el perfume barato que había dejado la suegra de Sofía, sentí que recuperaba mi casa. Me serví una taza grande y agarré un bolobán que había sobrado de la venta de la mañana. Me lo
Comí despacio, saboreando cada mordida, pensando en que mañana será otro día. Miré la lata de galletas, esa que causó tanto alboroto. Ya no la iba a esconder. Mañana mismo iría al banco a depositarlo todo en una cuenta a mi nombre, donde nadie más pudiera meter la mano. Y no solo eso, mientras me mecía en la silla escuchando los grillos y el ventilador girando, tomé una decisión. Agarré el calendario de la carnicería que tengo colgado en la pared y marqué el fin de semana. Voy a agarrar una parte de ese dinero, mi dinero, y me voy a ir a la playa. Me voy a ir yo sola, a sentarme frente al mar, a comer pescado frito y a dejar que la brisa me cure las heridas. Me lo merezco. No soy una mujer avariciosa. Soy una mujer que aprendió, a la mala, que poner límites es la forma más alta y más difícil de amor propio. Y si Sofía decide volver algún día, será bajo mis reglas, porque en esta casa y en mi vida, la patrona soy yo. Han pasado 6 meses desde aquella noche de furia. Sofía no ha vuelto a cruzar mi puerta, y aunque el silencio a veces cala, pesa mucho menos que la ingratitud. Mi negocio de antojitos sigue bendecido con clientes fieles, y aquel fin de semana en la playa me curó el alma con brisa y agua salada. Ya no guardo latas escondidas. Mis ahorros están seguros en el banco, listos para mi vejez y no para mantener la flojera de nadie. Recuerden siempre esto: el amor de madre es incondicional, pero la cartera y la dignidad tienen dueño. Mi consejo es directo. No tengan miedo de poner límites económicos a sus hijos, ni se sientan culpables por proteger lo que sudaron. Asegurar su propio futuro es el acto de amor propio más valioso. ¿Y tú, Pachi, hubieras entregado tus ahorros para evitar el pleito o hubieras abierto la puerta como yo? Cuéntame, doña Toña, 58 años.